Hola, bienvenida a todas, a todos. Buenas noches, solo de España, Canarias. Buenas tardes a todos los de Sudamérica. Y bueno, y como esto se quedará grabado, pues buenas noches, buenas tardes, buen día, según donde te pille. Bien, ¿qué hay dentro de un curso de milagros? ¿Qué hay dentro del libro azul? Este hermoso tomo, gruesito, no las he contado estrictamente, pero debe rondar sobre las 1500 páginas aproximadamente. Todo el que se haya acercado a él y lo ha abierto, lo ha comenzado a estudiar, ha visto que evidentemente no es un libro convencional, en el sentido de que no es una cosa que comienza en la página 1 y acaba en la página 1500 y pico, sino que de repente estamos en la página 300 y pico, pero pasamos más adelante y vemos, estamos en la página 16 y uno intuye que aquí pasa algo extraño, de que no es un libro lineal, no es un texto del que se comienza como si lee una novela o un material de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro de este texto espiritual, uno de los textos espirituales, sin duda, más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, todo lo que lleva el siglo XXI? ¿Qué hay dentro de UCDM? UCDM decimos en castellano, ¿no? En español. Y vamos a destripar, vamos a ver qué hay en su interior. Esto va a ser un tema que va a tratar el asunto, vamos, utilizando la terminología usual de Ken Wapnick, el tema de la forma. No vamos a entrar en contenido, no me voy a meter en temas espirituales, no voy a hablar de qué se dice en un curso de milagros, sino lo más básico de qué hay. Imaginado, yo puse el ejemplo al difundir esta sesión de hoy, de una caja, de un mueble de IKEA o un dispositivo que lo primero que nos encontramos al abrirlo es con su manual de instrucciones, y al inicio de todo manual de instrucciones lo primero que hay siempre es qué debes encontrarte en la caja. Y en el mueble de IKEA, pues, qué piezas, cuántos tornillos de este tipo, cuántos tornillos de este otro, cuántos, eso, piezas de enlace, cuántos tablones, cuántos, y un dispositivo electrónico, puedes plantear el dispositivo, el enchufe, la pinza para no sé qué, para verificar si lo que hay en la caja es lo que dice que hay ahí. Y ese sabe si por lo menos el producto te ha llegado entero. Un poco mi intención fue hacer esto con este libro. ¿Qué nos debemos encontrar al abrir un curso de milagros? Y yo, pues poniéndome a indagar en esto, me encontré con tres niveles de contenido. Un nivel, todo esto es nomenclatura mía, ¿eh? Yo me lo he comido y me lo he usado porque no he encontrado ningún material que haya hecho esto anteriormente. Y si lo hay, pues disculpa, no lo conozco. Me he encontrado con un nivel nuclear, o sea, como sería el núcleo del contenido de este libro, un nivel de anexados, añadidos, y un nivel monotemático, definiciones. Como he encontrado esto, clasificado lo que hay dentro en estos tres niveles, categorías. Pues el nivel nuclear, ¿qué nos vamos a encontrar en el nivel nuclear? Pues prácticamente lo que a cualquiera que conozcamos un poco el libro, que nos pregunten, dice, oye, ¿y qué hay dentro de un curso de milagros? Pues solemos decir estos tres libros, tres textos, que sería el nivel nuclear. Efectivamente, lo que notamos es el texto. Si antes mencionaba que el libro tendrá unas 1500 páginas, pues el texto ocupa prácticamente un poquito más del 50% de todo el tomo azul, ¿no? Y el texto que, bueno, no voy a entrar en la historia, no es el objetivo de este vídeo, pero bueno, que fue transcrito como dictado interno por la psiquiatra Helen Schucman, y cuyo dictado ocupó ese rango de 4 años, del año 65 al 68, en la colaboración que hizo con Bill Tedford. Y que fue un texto todo seguido, sí, de corrido, íntegramente. Después explicaré un poco cómo de a eso se ha terminado en lo que hoy nos encontramos en el libro. Luego está el libro de ejercicio, otro quizás el elemento más conocido a nivel popular, que parece eso, que casi todos pues, se cuenta uno en YouTube, páginas de maestros explicando cada día lecciones de este libro de ejercicio, que data entre el año 69 y el 71, y que también ocupa una hermosa cantidad de páginas, más de 500 páginas, 523 páginas,
Y al año siguiente, en el año 72, está el manual para el maestro. Bueno, son 102 páginas, pero estos serían los 3 libros básicos que constituyen el grueso de un curso de milagros. Pues vamos a verlos un poquito rápidamente, lo que es cada uno de ellos. Mirad, para allá que tengo la pantalla, lo que ustedes están viendo, yo lo tengo en una pantalla aquí de chivatazo. Bien, el texto. Prácticamente, el grueso es prácticamente donde está el contenido metafísico de un curso de milagros. Si queremos saber qué dice un curso de milagros, este es el libro de referencia para ello. Sería como el manual de estudio, el texto donde si tú quieres aprenderte esto, este es el libro que debes leer, estudiar y, bueno, quizás si llegar a dominar, ¿no? Bueno, el texto, ahora después volveremos un poquito más sobre lo que es esta foto, consta de una introducción, que es una página, 31 capítulos, y cada capítulo cuenta con un título. O sea, si nos vamos a encontrar con 31 capítulos por número y a su vez cada uno tiene un título, de alguna manera trata de decir de qué va el contenido que hay en ese capítulo. Y cada capítulo se divide a su vez en secciones. El capítulo que menos tiene 4 y los que más tienen 11 secciones que se numeran en cifras romanas. Y cada sección a su vez cuenta con un título. O sea, hay un título para el capítulo y un título para cada sección. 13 de los capítulos, ahí los indico, cuentan, además de las secciones con títulos, con una introducción. Y 2 capítulos, el 6 y el 19, cuentan con una sección final que a su vez tiene subsecciones que se numeran en letras mayúsculas. Y cada sección, o sea, dentro de los 31 capítulos, cada sección se va a dividir en párrafos. Los párrafos vienen numerados. O sea, de forma que una sección puede tener 8 párrafos, 13 párrafos, 16 párrafos, todos tienen con un numerito delante, y cada párrafo se divide a su vez en versículos u oraciones, que se numeran con superíndice, este número chiquitito un poco levantado. Aunque dije que no iba a hablar de eso, permitidme un pequeño KitKat mínimo básico de historia. Comentaba antes que el dictado que hizo Helen Schumann del texto fue un texto de corrido, todo continuado. Y claro, cuando se pensaron en que eso fuese conocido fuera de ellos dos, vieron que era muy complicado transmitir el texto así. Y ya tanto Helen como Bill intentaron hacer una partición de todo ese texto en algún tipo de capítulo, de secciones, y ese trabajo fue rematado cuando se les unió Ken Watnick, y que fue quien terminó de perfilar como editor del curso toda la división en capítulos y secciones, que evidentemente hace mucho más manejable este material tan amplio. Como ejemplo de lo que he mencionado, aquí de nuevo vuelvo a la foto de antes y vemos que arriba está, a la izquierda vemos que pone capítulo, en este caso el capítulo 5, debajo del capítulo viene el título, que el título del capítulo es Curación y Plenitud, en este caso, del 5. Este es de los capítulos que tiene una introducción, y a la derecha vemos el inicio de la primera sección numerada con números romanos y que tiene a su vez un título. Tanto la introducción como esta sección 1 ven que cada párrafo viene a la izquierda hasta un número que lo precede, o sea, los párrafos están numerados, y dentro de cada párrafo ven esos números chiquititos que son fáciles de localizar porque suelen estar detrás de un punto. O sea, un versículo es lo que hay entre el inicio de un párrafo y el primer punto y seguido, o entre 2 puntos y seguido, o el último punto y seguido y el punto aparte final del párrafo. Es lo que se llama un versículo. Como excepción, hay unos pocos que no siempre vemos el punto, pero que en la traducción, en la versión original inglesa, sí llevaba ahí un punto. De otra manera, que esto nos recuerda mucho, quienes hayan estudiado la Biblia cristiana, tiene una manera parecida de tanto enumerarse los párrafos como los versículos u oraciones. Entonces, otras maneras de manejarnos dentro del texto. Entonces, para localizar, alguien nos dice una frase que nos gusta y nos dice, esto está en, y vemos ahí un pequeño galimatías
Uno dice, ¿y eso qué significa? Pues simplemente voy a explicar muy rápidamente cómo se localiza un fragmento, cómo se referencia un fragmento del texto para poder localizarlo. Mira, siempre una estructura que es sin espacio comienza por la letra T. Cuando vemos T es que es del texto. No tiene pérdida. T, texto. Viene un guión y el número del capítulo. El número arábigo, que ya recordamos, del 1 al 31. Seguido de un punto. Luego vienen cifras romanas, la sección. O sea, texto, número del capítulo, y en cifras romanas, qué sección dentro del capítulo. En caso de las que poseen subsecciones, pues se coloca con un punto y la letra mayúscula, que es la manera de nombrar las subsecciones dentro de una sección, que ya dijimos que son solamente 2 en todo el texto. En el capítulo 6, la sección 5 y la sección 4, el capítulo 19. Luego viene el número del párrafo en cifra arábiga normal y cuando se señala todo el párrafo, se acaba ahí la referencia. Pero si se quiere hacer referencia a algún versículo o varios versículos dentro de ese párrafo, se colocan 2 puntos y viene el número del versículo u oración. El versículo 1 de cada párrafo nunca se numera. Viene el número del párrafo y sin ningún subíndice, lo que vemos ahí obviamente es el versículo 1. ¿Qué ocurre cuando queremos mencionar un rango de versículos? Pues se pone el primer versículo, un guión y el número del último versículo. Por ejemplo, ahí menciono que el 3-7 indica desde el versículo 3 al versículo 7. Si se menciona versículos que no están consecutivos, se pone una coma. Por ejemplo, ahí que tenéis el ejemplo de 1-5, 9-11. Significa del versículo 1 al 5 y también del versículo 9 al 11. Si se referencian versículos de distintos párrafos, ahí la separación se utiliza un punto y coma, de forma que 5, 2 puntos, 3-4, punto y coma, 7, 2.9, parece que estoy hablando aquí una clase de matemáticas elevada, significa versículos del 3 al 4 del párrafo 5 y el versículo 9 del párrafo 7. ¿Vale? Tuviéralo con calma, que seguro la mayoría os sonará porque habréis buscado material del curso, pero es cómo se referencia cualquier texto para localizarlo. Bien, por aquí pues pongo 2 ejemplos concretos. Si nos encontramos con la referencia T-8.6 en cifras romanas, punto 3, doble punto 2, ahora se suele leer dar de izquierda a derecha. Significa, que lo tenéis ahí en la foto de la izquierda, que el segundo versículo del tercer párrafo, aquí en la foto no se ve la sección sexta porque está en la página anterior, del capítulo 8 del texto. Lo que significa eso. El ejemplo de abajo, T-21.in.1, 2.3-5, significa de nuevo de izquierda a derecha, versículo del 3 al versículo 5, del párrafo 1 de la introducción del capítulo 21 del texto. Ok, sabemos un poco galimatías, pero bueno, cuando alguien te va a hacer una referencia, hay que ser simpática de saber manejarnos bien para localizar lo antes posible ese texto referenciado. Muy bien, eso por parte del texto. Dije que no iba a entrar en contenido, simplemente la estructura de lo que nos encontramos dentro. Libros de ejercicio, el otro libro bestseller conocido por casi todos los estudiantes de un curso de milagros. Bien, vemos que va a haber unas pequeñas diferencias respecto al texto. ¿Qué nos vamos a encontrar? Primero que nos vamos a encontrar es una introducción a todo el libro de ejercicios, una primera parte, hay 2, vamos a dar una primera parte que consta de 220 lecciones. De esas 220 lecciones, 150 son originales o nuevas, que significa que son lecciones con nuevo contenido. Que lecciones distintas a todas las otras lecciones. Cada lección original cuenta con un eslogan,
una frase, que es lo que normalmente el curso nos pide de recordar en las distintas prácticas que nos pide a lo largo del día. Bien sea que nos pida una práctica en la mañana y otra en la noche, que nos pida 3, que nos pida 4 o cada hora. Es como a eso que tenemos que recordar, es el chivatazo, lo esencial de la lección puesto en un pequeño eslogan: soy tal como Dios me creó, nada de lo que veo tiene significado, mis pensamientos no tienen efecto solamente para mí. Cualquiera de estos es el eslogan que precede, da nombre a cada lección. Y estas lecciones, 150 lecciones originales de la primera parte, son de la 1 a la 50, de la 61 a la 80, de la 91 a la 110, de la 121 a la 140, de la 151 a la 170, de la 181 a las 200. Vemos que hay un patrón. Están las primeras 50 lecciones y luego hay un patrón de un hueco de 10 lecciones y luego vienen 20 lecciones. Y así hasta acabar toda esta primera parte. Dentro de esos huecos, perdón que me he oído esto, dentro de los huecos vienen 6 grupos de lecciones de repaso, cada uno de ellos precedido de una introducción. Entonces hay un primer repaso, que son de la lección 51 a la 60, que repasa 5 de las primeras 50 lecciones. Por eso que son 10, 5 hacen las 50 primeras lecciones originales o nuevas. El segundo repaso, que es de la 81 a la 90, cubre 2 lecciones de la 61 a la 80. El tercero, de la 111 a la 120, cubre 2 lecciones de la 91 a la 110. El cuarto, de la 141 a la 150, cubre 2 lecciones de la 121 a la 140. El quinto, de la 171 a la 180, cubre 2 lecciones de la 151 a la 170. Y el sexto, de la 201 a 220, aquí rompemos el patrón, pasamos a 20, porque cada una de estas lecciones de repaso coge una sola lección de la 181 a la 200. Hay una igualdad entre el segundo al quinto repaso, donde se repasan 2 lecciones del bloque de 20 lecciones anteriores, y hay una diferencia con el primer repaso, que cubre 5 lecciones de las 50 primeras, y el último, que solo repasa una lección de las últimas de 20 lecciones de las 181 a 200. Entonces hay lecciones nuevas, 150, y estos 6 bloques de repaso. Y cada bloque de repaso tiene una introducción donde se nos indica cuál es el objetivo, el propósito concreto de ese repaso. Y esto es la primera parte. Luego viene la segunda parte del libro. La segunda parte del libro consta de 145 lecciones. De nuevo, todas ellas con un eslogan o frase a recordar. Y estas lecciones tienen una estructura peculiar. Se dividen en 14 bloques de 10 lecciones cada una. Cada bloque va precedido de una lectura sobre un tema relevante del curso. Y esa lectura tiene una peculiaridad, que hay que leerla durante los 10 días de las 10 siguientes lecciones. O sea, si vas a hacer la lección 221, lees la primera lectura, pero cuando haces la 222 también sigues leyendo esa primera lectura, así hasta llegar a la 230. Y ahí te encontrarás con una segunda lectura. Entonces van a ser 14 bloques, 14 temas, 14 lecturas y 10 lecciones que tienen, o no necesariamente, pero una cierta conexión con el tema a tratar en esa lectura. Por lo tanto, esto también lo vamos a ver en otro nivel posterior. Y 5 lecciones finales, que es una única lección que se repite 5 días. Si algún, perdóname la expresión, listilla se le ocurre pensar, ¿y qué pasa con los años bisiestos? En vez de 5 son 6. Bueno, sí, no. Porque no hay ningún vínculo entre las 365 lecciones y el año. O sea, el curso no dice en ningún momento que el 1 de enero se comienza por la lección 1. No. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se estudia en grupo, es la manera estándar para hacerlo factible para todos, para poner un cierto acuerdo. Pero si alguien comienza el libro de ejercicio el 18 de abril, hace una lección cada día a partir de ahí. Y si ha hecho una por día, que tampoco es la obligación de hacer una por día, lo acabaría el 17 de abril del año siguiente. Y da igual que sea bisiesto o no, por eso son 5 y lo de bisiesto casi queda como una broma, pero aprovecho para referenciar que no hay un vínculo entre el año, tal cual
nos manejamos, y el libro de ejercicio. Pero lo común en grupo es hacerlo así por una manera de acordar. Y al final hay un epílogo a todo el libro de ejercicio. Bien, aquí para localizar algo en el libro de ejercicio se usa una estructura parecida, pero en vez de T de texto lo vamos a encontrar la L de lecciones. Acto seguido se indicará si pertenece a la parte primera a la parte segunda. No todas las personas que referencian lecciones utilizan, no obstante, parte primera, parte segunda. Muchos dicen, bueno, como son 365 lecciones, con que ponga la lección, pero bueno, pero lo más estándar es que se indique parte primera o parte segunda. Ahora veremos, os explicaré por qué es útil utilizar esta catalogación de P1 o de P2. En 1 y 2 aquí se emplean cifras romanas, seguido de un punto. Si se trata de la introducción a todo el libro, se pone IN en vez de P1 o P2. Si se trata del epílogo, se pone EP en vez de P1 o P2. Luego viene el número de lección, pues en cifra arábiga convencional, seguido de un punto. Ahora, aquí viene por qué es útil poner P1 y P2, aunque con la lección podríamos ir directamente. Es por las 14 lecturas que preceden los 14 bloques de la segunda parte. Porque esas lecturas se numeran de 1 a 14 y se referencian así, 1, 14. Entonces, si tú pones L-13 y te quieres referir a la 13ª lectura, te confundo con la lección 13. Mientras que si pone L-P2, 13 es la 13ª lectura de la parte 2 del libro de ejercicios. Por eso que es útil poner P1, P2, aunque sea solo para referenciar estas 14 lecturas. Acto seguido viene el número del párrafo, también las lecciones se escriben en párrafo, y el número del versículo. Está igual, viene el párrafo, los 2 puntos y versículos. Los versículos, tal cual mencionaba antes en el texto, cuando se mencionan varios versículos correlativos o versículos no correlativos. El uso de la coma o del punto y coma si se referencian de párrafos diferentes. Pero la gran diferencia es que en vez de T tenemos L y que hay una parte 2, 1 y parte 2 que referenciar. Aquí los pongo dos ejemplos, de forma que L-P1.169.1.2.2 sería el segundo versículo del párrafo 1 de la lección 169 de la primera parte del libro de ejercicio. Y el caso de abajo, que es el que mencionaba antes, si lo encontramos con L-P2.10.2, estamos hablando de todo el segundo párrafo de la 10ª lectura del parte 2 del libro de ejercicios. Si veis allí en la foto, tenéis que el número 10, que es la 10ª lectura, que se titula, en este caso, que es el juicio final, y que está antes de la lección de la 311 a la 320. ¿Ok? Y bueno, es la manera de referenciar las lecciones. Llamo la atención. Texto, capítulos. Libro de ejercicio, lecciones. La principal división. Y el tercer gran bloque, aquí es la parte que donde más me voy a extender, del nivel nuclear, es el manual para el maestro. Bien, uno de los textos que muchos alumnos cuando al inicio optan por comenzar por él, porque es más breve, y es un lenguaje un poco más aparentemente sencillo, por lo menos más con un cierto más orden que lo contamos en el texto. Y bueno, el manual para maestro consta de un primer bloque. El primer bloque es sencillamente lo que se conoce como el manual para el maestro, que consta de una introducción, 29 preguntas, aquí no se llaman capítulos, se llaman preguntas. De hecho, todos los títulos es una pregunta. Solamente 2 de las preguntas contienen secciones, que como en el texto se utilizan cifras romanas, y una sección, la sección 1, la pregunta 4, tiene una subsección que se denomina A. Por lo demás, no hay más subsecciones en todo el manual para el maestro. Y la pregunta 4, también hablaré de ella cuando hable de otro nivel distinto al nuclear más adelante. Y hay un segundo bloque que se llama clarificación de términos,
que voy a considerar como un elemento aparte. O sea, aunque lo tengo que mencionar porque en sí está dentro del manual para el maestro, lo voy a considerar en otro nivel diferente. Y de hecho se referencia de manera distinta al manual para el maestro. Y al final hay un epílogo, que aunque está después de clarificación de términos, realmente es un epílogo al manual para el maestro. La referencia aquí es muy parecida, por eso aquí voy un poco más ligerito, que se va a utilizar como letra inicial. M, T es texto, L es lección, M es manual para el maestro. El consabido guión, el número arábigo para indicar de la pregunta 1 a la pregunta 29. Si es la introducción, se pone in. Si es el epílogo, se pone ep, en vez del número de una lección. Y si es alguna de las secciones de las preguntas 4 y 5, pues como anteriormente, se utiliza la letra mayúscula separada con un guión del número. Luego viene el número del párrafo y el número del versículo. Aquí, de hecho, os pongo de nuevo más sencillamente porque ya está prácticamente mencionado todo. Tenéis dos ejemplos. Por ejemplo, M4.1A.3-8 sería párrafos. Fijaos que no hay el 2 puntos, por lo tanto no se referencia a versículos. Y lo que menciona son párrafos del 3º al 8º de la subsección A de la sección 1 de la pregunta 4 del manual para el maestro. Esta es la referencia más complicada que vais a encontrar en el manual para el maestro, porque me he metido en una subsección de una sección, ¿vale? Que solamente 2 preguntas tienen secciones y solo una, esa tiene subsección. Eso, vamos, eso es lo más difícil de lo más difícil. Ahí tenéis a la izquierda la referencia del 3 al 8, del A, de la pregunta 1, perdón, de la sección 1 de la pregunta 4. Y la abajo más fácil, M29, 3, 2.1,38 sería versículo 1 y del 3 al 8 del párrafo 3 de la pregunta 29 del manual para el maestro. Ok. Esto está divertido, hacer cierta práctica de búsqueda, ponernos una y vamos a ver si cuánto tardo en localizarlo. Y este es el nivel nuclear, el más extenso. Ahora vamos, siguiente nivel que os mencioné antes, sería el nivel de los anexados. Realmente fue material levemente posterior a estos 3 anteriores, que mencionaba que son del año 65 al 72. Pues estos anexos son el prefacio, escrito 5 años más adelante, en el 77, muy chiquitito, 9 páginas, y lo que hasta hace poco se conocían como los anexos a un curso del milagro, y de hecho en español eran un volumen aparte hasta que salió la segunda edición, donde ya viene junto con dentro del tomo grande con el resto del material, y que consta de estos 2 anexos. El de psicoterapia, que fue escrito entre el 73 y el 75, o sea, al poco de haberse terminado el material nuclear, y el canto de la oración, que es el último material junto con el prefacio. En el año 77, veis que tanto psicoterapia como el canto de oración no llegan siquiera a 30 páginas cada uno de ellos. O sea, estamos en un material más pequeño. El prefacio, que aquí lo tenéis, que tiene esa famosa expresión bajo una de sus capítulos, se llama ¿Qué postula? De nada real puede ser amenazado, nadie real existe, y esto radica la paz de Dios. Que ese también es el comienzo del texto, como pilla eso. Ok, pues el prefacio consta de 3 capítulos, 3 partes. Ojo, ahí hago la observación. Solamente en el prefacio hay material que no fue escrito por dictado interno por Jesús a Helen, que son en el capítulo 1 y el capítulo 2 de este prefacio, el cómo se originó, que fue escrito por Helen Schucman directamente, y qué es, que también está escrito por Helen Schucman. Mientras que qué postula sí fue escrito bajo dictado interno. De hecho, ¿por qué se escribió este prefacio? Fue a petición de los primeros grupos de estudiantes del curso. Una vez comenzó a circular, a publicarse, pues se perdían.
Y decía, dice, es como decir, no nos podías ayudar un poquito, no puede haber algo que nos presente, como cuando se hace eso, cualquier texto especializado, suele traer una introducción que predispone, presenta qué te vas a encontrar después. Pues esto un poco es la labor de esa tercera parte, el que postula, y eso son unas pocas páginas, de hecho tiene solamente 13 párrafos, pero es como un repaso genial de, a ver, de todas estas 1500 páginas, ¿qué me va a decir? Pues un poco de, te lo resume y te trata de utilizar el lenguaje, todo lo sencillo que puede, de una metafísica, que sabemos que no es sencilla, pero bueno, es un buen material de repasar de vez en cuando uno se pierde un poco. Bueno, a ver, en el fondo, ¿de qué va esto? Pues esta sección que postula te lo indica. Y no voy a hablar más de contenido. Pues ahí está el prefacio. Luego vienen los dos anexos. La psicoterapia. ¿eh? Aquí yo sé que estáis viendo, igual te lo verán luego posterior, muchas personas que están muy profundizando este tema porque son de la escuela de terapeuta del espíritu. Y el psicoterapia consta de una introducción y 3 capítulos. 3 capítulos tienen el título de subtítulo de este anexo, que es propósito de la psicoterapia, proceso de la psicoterapia y prácticas de la psicoterapia. El capítulo 1 es de corrido, tiene una serie de párrafos y acaba. Y el capítulo 2 y 3 sí que cuentan secciones, que se enumeran como el texto con cifras romanas, y que y a su vez tienen un título. Y solo el capítulo 2 tiene una introducción. O sea, el capítulo 1 es de corrido, es el párrafo, el 2 tiene una introducción y una serie de secciones, y el capítulo 3 tiene unas pocas secciones. Y no me voy a entrar más en la referencia porque es exactamente igual a todo lo anterior, salvo que la palabra inicial va a ser P. Cuando vemos P es el anexo de la psicoterapia. Por lo demás igual, el número de capítulos, el número si es el 2 y el 3 de la sección, número de párrafo y después de los 2 puntos, si se referencia en versículos, pues los versículos. ¿Ok? El canto de la oración, que tenéis el inicio que incluye el índice, pues también es un texto chiquitito, vamos, esto que apenas tiene 27, 28 páginas, no lo recuerdo ahora. Consta también de 3 capítulos, también referenciados en el subtítulo, que son la oración, el perdón y la curación. Cada uno de los 3 capítulos tiene una introducción y unas pocas secciones, son muy poquitas, en cada una de ellas numeradas como siempre con cifras romanas y con su título correspondiente, y se referencian con S. Es una S. Y S, T con texto, L con libro, M manual y maestro, S, bueno, S lo veremos más adelante, ¿por qué no utiliza C de canto? Porque ya estaba ocupada. Eso es lo que no hemos visto todavía en que estaba ocupada. Y el S viene de la expresión inglesa del sing, del canto. Pues bueno, S, cuando lo veis, S es que se referencia al canto de la oración. Un anexo maravilloso, un resumen fantástico prácticamente de todo el curso, sobre todo de esos 3 temas, de la oración, del perdón, de la curación. ¿Y qué es lo último que se escribió bajo dictado interno? Bueno, técnicamente todavía está los regalos de Dios, pero todavía no se considera parte oficial del curso. Y donde, digamos, de alguna manera también Jesús trata de subsanar algunas de las locuras que ya los alumnos y estudiantes estaban comenzando a devariar, y trata de decirle, hey, esto, lo que dice todo el resto del curso es esto. Bueno, y lo dejo aquí, no quiero hablar de contenido. Bien, y ahora vamos al tercer nivel. El tercer nivel es una cosa mía, esto me lo he inventado yo y fue para mí mi mayor sorpresa al encontrarme de analizar el material. Por tanto, el nombre es mío, no empiezo patentar ni mucho menos, pero yo lo he llamado nivel monotemático definitorio, porque unas cosas cumplen más la primera palabra y otras cumplen más la otra. El texto, quienes lo conocen, saben que se suele decir que es un material holístico. ¿Qué significa holístico? En el fondo no es un material lineal, no es un texto convencional donde te comienza con las primeras partes fáciles, cuando las has comprendido pasas a otra cosa, y cuando las has comprendido pasas a otra, no. El inicio de la primera sección del primer capítulo te habla como si ya conocieras todo el curso. De hecho, comienza los 50 principios de los milagros, que es de las partes más
complicadas de pillar y te arroja ahí directamente. Bueno, y antes de eso te cita aquel famoso, tres frasecitas cortas sobre la definición de la esencia del curso. Y bueno, entonces el material es holístico, sin embargo, hay unos pocos puntos donde va a utilizar un material que te lo presenta por primera y por única vez. Y parece que sí que tiene una cierta linealidad y te va a hablar de eso y solo de eso en esa sección en concreto. Por eso llamamos material monotemático. Y prácticamente, si alguna pequeña referencia, no vuelve a aparecer en el resto de los capítulos o libros de ejercicio. Y también están unas secciones donde se tratan de definir, aclarar algunos términos relevantes, a diferencia de todos los grandes temas del curso. Ahí he puesto el ejemplo del perdón, el milagro, la mente recta, mente errada, la expiación, relaciones especiales santas, que van apareciendo de manera holística por aquí y por allá y vuelven y la vuelven a mencionar 3 capítulos más adelante. Y cuando ya crees que lo he dicho todo, vuelven a mencionarlo. Y probablemente decir, no hay un sitio donde tú puedas ir la mente rara. No vas a encontrarte una sección, un capítulo de mente rara. Te la vas a encontrar al principio hasta el final. De la expiación, igual, del perdón no digamos. Pero hay unos pocos temas que sí son monotemáticos y están, se pueden localizar en concreto. Y sin ánimos de ser exhaustivo, porque se me ha escapado alguno, he localizado estos. Dentro del texto están, evidentemente, los 50 principios de los milagros, que es la sección 1 del capítulo 1. Y ahí los arroja. No te define lo que es un milagro. Dice 50 principios y agárrate con eso. Pilles lo que pilles y luego, evidentemente, del milagro va a estar hablando todo el texto y todas las lecciones y el manual para el maestro. Pero de una manera es una sección que solo trata de ese tema. Luego están los principios especiales de los obradores de los milagros, que es la subsección A de la sección 5 del capítulo 2, que cubre el párrafo del 11 al 18 de ese capítulo 2, donde te dice unos principios especiales de otro nombre que da. Después utilizará los maestros de Dios, pero también ya como que cualquier estudiante dedicado al curso es un obrador de milagros. Otro tema monotemático son las lecciones del Espíritu Santo, que es la sección 5, con las que tiene a su vez 3 subsecciones, A, B y C, del capítulo 6. Los obstáculos a la paz, que están en la sección 6, que tiene 4 subsecciones, de la A a la D, del capítulo 19, y 2 de los más conocidos, que son las leyes del caos, que es la sección 2 del capítulo 23 del texto, y otro bestseller, las reglas para tomar decisiones, que es la sección 1 del capítulo 30. Son de los pocos temas que están ahí, que tienen un principio, un final, y apenas hace referencia ni antes ni después a ese tema. Por eso lo llamo elementos monotemáticos. El resto de material, aunque te diga que el título dice de expiación, te va a hablar de la expiación, pero te va a hablar de otros muchos temas relevantes dentro del curso. No sé qué del perdón, te va a estar hablando también de otro montón de elementos a su vez, pero estos son monotemáticos. Bueno, y para mí fue muy divertido el localizarlos. Luego, dentro del libro de ejercicio, están las 14 lecturas que preceden a los 14 bloques de lecciones de la parte 2. Aquí sería casi como el intento ya de definición, como de aclarar ciertos términos. Pues estas lecturas presentadas en forma de preguntas, que es también como se presentan luego las preguntas del manual para el maestro, pues son esos 14 temas, que es el perdón, la salvación, el mundo, el pecado, el cuerpo, el Cristo, el Espíritu Santo, el mundo real, el segundo advenimiento, el juicio final, la creación, el ego, un milagro y ¿qué soy? Que a mí la verdad que cuando las descubrí son un repaso maravilloso. Todo el mundo se va a la perfección de términos, pero a veces se obvia por estar más disimuladas, más perdidas, esos 14 aclaraciones, definiciones de esos términos en la segunda parte del libro de ejercicio. Evidentemente está la clarificación de términos, lo he presentado como un libro más porque en el fondo se trata así. Y la clarificación de términos
Dentro de ella, que es el segundo bloque de Manual para el Maestro, consta de una introducción y de 6 términos. Los 5 primeros son términos dobles: mente, espíritu, ego, milagro, el perdón, la faz de Cristo, percepción verdadera, conocimiento, Jesús, Cristo, y solo el sexto, el Espíritu Santo. Se referencian con la letra C, por eso el canto de la oración no se le pudo poner la C, porque ya estaba acogida para referenciar la clarificación de términos. Entonces, cuando encontréis C, directamente a clarificación de términos, que está ubicado en la parte segundo bloque del manual para el maestro. ¿Ok? Y esto es lo que contiene el libro. Este sería su esquema, su estructura. Solamente tengo unas aclaraciones finales, que es para, bueno, como un repaso. ¿Cómo se llaman las divisiones principales de los distintos libros, anexos del curso de milagros? Pues las divisiones principales del prefacio, del texto y de los 2 anexos, psicoterapia y canto de la oración, se llaman capítulos. Las divisiones principales del libro de ejercicios se llaman lecciones, aunque luego están esas 14 que se llaman lecturas. Las divisiones principales del manual para los maestros se llaman preguntas. Y las divisiones principales de la clarificación de términos se llaman términos. ¿Cómo se denominan esas divisiones principales? Hay 3 lugares donde se tratan de definir, aclarar algunos términos más usuales, que ya los hemos visto. El prefacio, que es el elemento principal, porque es como el resumen global de qué dice, qué postula. Y luego están las 14 lecturas del bloque 2 del libro de ejercicio y los 6 términos de la clarificación de términos. De forma que si alguien quiere hacer un repaso rápido, si tiene que zamparse todo el libro, yendo con esos 3 bloques más o menos, no está realmente todo. Hay elementos que no se mencionan mucho ahí, como las relaciones especiales, las relaciones santas, no quedan muy, pero bueno, cierto que en el prefacio sí se le dedica un buen espacio. Y esto es lo que yo he descubierto. Solamente permitirme 2-3 minutos para unas ampliaciones bibliográficas para quienes quieran profundizar un poco más este asunto. Sobre los 2 primeros capítulos del prefacio, quieran saber algo más sobre el cómo se originó y el qué es, tenemos estos 2 maravillosos libros, tanto El viaje sin distancia de Robert Schoch como Esencia de felicidad de Kenneth Wapnick. Ambos cuentan la historia de todo lo que fue para el acompañamiento biográfico tanto de Helen Schucman como de Bill Terford, y cómo fue la historia cuando comenzó Helen a recibir ese dictado interno y cómo fue todo el proceso posterior hasta la publicación, edición y primeros tiempos del curso. Viajes en distancia, un libro más asequible, son 100 y pocas páginas. Esencia de felicidad son 500 y pico páginas, pero bueno, quienes tengáis curiosidad sobre ese tema, ¿vale? Para que les guste saber cosas de la historia y tal y demás. Sobre el libro de ejercicio, aquí en libro, si hay alguno más, pues indicármelo, pero ahora conozco 2. Evidentemente la referencia, digamos, absoluta para acompañar el libro de ejercicio está en los 7 volúmenes, y no son de pocas páginas, para nada, de Kenneth Wapnick. Afortunadamente, hasta hace poco no estaban disponibles en español y ya desde final de 2020 o entre 2021 y todavía queda por publicarse el 7º, la editorial El Grano de Mostaza, que es la editorial que publica más libros sobre el curso de milagros, de hecho publica el propio curso de milagros en España, los ha ido sacando. Evidentemente, Kenia ahí no solamente te guía toda la lección, sino te conecta cada lección con el contenido metafísico dentro del texto, con la mención de las demás lecciones, y bueno, un material extensísimo. Y bueno, para quienes te queráis hacer, digamos, con mucho fundamento, libro de ejercicio, ahí están. Y luego en libro, el otro único que conozco, evidentemente con unas pretensiones muy diferentes, son las reflexiones sobre el ejercicio de un curso de milagro del maestro José Luis Molina. Son pequeñas como meditaciones, casi un momento de oraciones, que incluso el autor se propuso un límite de tamaño ya muy específico, muy pequeño. Pero bueno, quienes no deseéis esa elucubración última de Kenneth Wapnick, sino casi un pequeño apoyo que os ayude a darle sentido o casi comenzar a orar sobre esto, pues el libro de José Luis lo hace fantásticamente. Y si hay más libros o libros de ejercicio, en español no los conozco.
¿eh? Pero evidentemente en YouTube y tal encontraréis muchísimos maestros que las explican. Otro material que ya sobre los elementos monográficos, pues Kenneth Wapnick tiene tanto el ¿Qué dice un curso de milagro?, que es comentario al que postula, el capítulo 3 del prefacio, que es un libro ya más pequeñito, es una introducción a la introducción del curso. ¿Eh? Y también tiene otro libro que solamente se dedica a los 50 principios de los milagros para la primera sección del capítulo 1 de Kenneth Wapnick. Luego, sin publicar, pero que podéis conseguir en internet, tanto en PDF como en audio grabado sobre vídeos en YouTube, podéis encontrar que están fantásticos, también de Kenneth Wapnick, material monográfico sobre las reglas para tomar decisiones y las características de los maestros de Dios. Si hay más material así monográfico, tanto sea de Ken como de otro maestro, pues bueno, no los conozco y ojalá que pues, si alguien quiere hacer una aportación, pues fantástico. Si queréis profundizar estos temas monotemáticos, estos libros y estos materiales en internet. Algo fundamental para meterse con este libro. Diccionario, algo que nos ayude a manejarnos. En lo que conozco también solo hay dos. Y me encanta porque son totalmente distintos. O sea, hay veces que me pregunta, oye, ¿cuál es mejor de los dos? Te digo, los dos. Porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Son maravillosamente complementarios, que son el Rosario Índice para un curso de milagro de Kenneth Wapnick y el Diccionario de términos según un curso de milagro, los símbolos de las palabras, de José Luis Molina Millán. Pequeña anécdota, pero que me encanta, porque ambos maestros, tanto Kenneth Wapnick como José Luis Molina, casi el primer libro que escribieron fueron estos. Fueron gente que decía, bueno, antes de meterme a escribir, a enseñar, tengo que enterarme de qué hay aquí. Lo primero que hicieron fue a meterse dentro y tratar de aclarar todos los términos, las palabras, para a partir de ahí poder entender todo lo demás. Por tanto, alguien que quiere hacer un curso de milagros, recomiendo encarecidamente estos dos diccionarios. La verdad que el de Kenneth Wapnick ahora es más difícil de conseguir por claridad y uso, evidentemente, más sencillo. Si voy a recomendar uno, pues por cercanía personal y por sencillez, el de José Luis Molina, que parece una recopilación de citas del curso aclarando muchísimos de los términos que os vais a encontrar, ¿vale? Pero es un material imprescindible y muy útil. Y sobre ya último, sobre el anexo de la psicoterapia, lo poquito que va a hablar de contenido, bueno, algo que ha amargado a muchos estudiantes, muchos maestros de Dios, que el anexo sobre la psicoterapia dice cosas preciosas, maravillosas de la psicoterapia, pero lo que no dice es cómo se hace. Eso no lo dice en ningún momento. Y bueno, con el tiempo, dos maestros, Ignacio González Campos y José Luis Molina Millán, consiguieron extraer una estructura también basado en ciertas dinámicas que le había enseñado su maestra Rosa María Wynn, que basada entre lo que se decía el psicoterapia y localizando fragmentos dispersos a lo largo de todo el texto, libro de ejercicio, sí han dado una estructura a la psicoterapia según un curso de milagros. Pero afortunadamente, no solamente están, ya que lo han dejado ambos por escrito, el José Luis Molina es un único libro, que la primera versión se llamaba Viaje a la cara oculta de tu mente, manual para una psicoterapia según un curso de milagros, ahora se titula al revés, el subtítulo ahora es el título y el título ahora es el subtítulo. Y el de Ignacio González Campos, más reciente, son 3 libros, él lo llama Ética Retrospectiva, pero bueno, material de referencia, y además estos maestros cuentan con sus propias escuelas, o sea que es posible aprender directamente con ellos la realización, la práctica de la psicoterapia de un curso de milagro, terapia del espíritu. Y también, bueno, la otra maestra que también aprendió de ella muy concretamente, José Luis Molina, que también tiene su propio libro, el de Prioridad tu Paz, de Marta Salvat. Yo confío que sea un tema que se extienda cada vez más y yo intuyo que en los próximos 5, 10 años más maestros se animen a ir dando, derivado de este trabajo, pues sus propias aportaciones, tanto en libros como en formación. No digamos cuando esto normalmente también comienza a llegar a la obra ingresa, ¿no? Y hasta aquí. Yo sé que es un clase para quienes ya estáis muy introducidos, quizás sea muy básica. He querido ver la forma, la estructura, pero a mí me ayudó mucho a aclarar, distinguir todo estos lugares, y si alguien dice esto le sirve de ayuda, pues
Ahí queda como aportación. ¿Ok?